Que el Señor las bendiga, hermanas, en esta tarde. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de poder transmitir su palabra a través de este medio. Bendecimos la vida del apóstol por el espacio que nos da para compartir con ustedes una porción, ¿verdad?, de la palabra, y esperamos que sea de mucha bendición para su vida. Vamos a darle gracias al Señor, hermanas, vamos a orar. Que sea el Señor quien hable a nuestros corazones. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, para llevar esa palabra al corazón de cada una de mis hermanas, Señor. Tú conoces la necesidad espiritual y material que cada una tiene, Señor. Señor, háblale, Señor, a través de estos textos que vamos a compartir en esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas, en el Salmo 37, 18, dice así la palabra del Señor. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán, el 37, 19 dice, no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Yo creo que es una palabra muy preciosa que habla a nuestra vida, ¿verdad? De que en estos tiempos que nosotros estamos pasando de necesidades, pues el Señor siempre va a saciar, ¿verdad?, esa necesidad. Y quiero compartir con ustedes una de las experiencias que tuvo un profeta llamado Elías. Este profeta en el primer libro de Reyes 17, este profeta fue un hombre que pudo vivir, ¿verdad?, esa bendición de cómo Dios le proveyó en medio de una necesidad, de una escasez, de una sequía que Dios había decretado para ese lugar. Entonces vino Dios, dice Elías, dice que fue llevado, ¿verdad?, en medio de esa escasez y esa persecución. En el libro de Reyes 17:2, del 4 al 6, dice que Dios envía el sustento para su siervo de una forma sorprendente. Yo creo que al nosotros estar viviendo los días de Elías, también viviremos este milagro como él lo vivió. Dice que él estaba en ese tiempo, en esa escasez. Dice que Dios envió a unos cuervos a que lo alimentaran. Y lo alimentaron a través, usted sabe, ¿verdad? Los cuervos, ¿verdad? ¿Qué es lo que comen, verdad? Comen carne, ¿verdad? Pero fíjense que Dios aún utilizó a estos cuervos para bendecir la vida de Elías. Y vemos entonces que dice que ellos respetaron la provisión que le llevaron a este profeta, llevándola intacta, porque sabemos que estas aves comen cosas, ¿verdad?, ya descompuestas, carne descompuesta, pero a Elías le llevaban carne fresca. Entonces, mis amadas hermanas, Dios puede usar a personas que no creen en Él para proveer a sus hijos. Incluso, hermanas, puede utilizar a los enemigos, ¿verdad?, para bendecirnos, como lo hizo Faraón. Cuando dice que Faraón, que quiso matar a todos los niños, pero hubo alguien que intervino por un varón que tenía un propósito para el Señor. Entonces Moisés, que fue guardado por el mismo Faraón, por el mismo enemigo, ¿verdad? Y sin saberlo, el Faraón pues lo alimentó por muchos años, lo educó y vivió en su palacio. Entonces este varón tuvo una provisión sobrenatural. Entonces así nuestro buen Dios va a tener también el cuidado de nuestra vida y nos va a proveer. Y dice que entonces a Elías le mandaron pan y carne.
Entonces, hermanas, esto significa también que pueden venir los problemas en medio de la escasez, pero en medio de ellos Dios envía la provisión, como les dije, que era pan y carne. Y esto, hermanas, nos recuerda, gloria a Dios, nos recuerda lo que Jesús dijo en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Refiriéndose aquí, mis amadas hermanas, a la Santa Cena. Y agradecemos al Señor, mis amadas hermanas, porque todavía nos da la oportunidad de participar en esta bendición en nuestras casas. Y esta provisión, hermanas, que le enviaban a Elías, ¿verdad? Que era, como les decía, el pan y la carne, que es figura, ¿verdad?, de la Santa Cena, como leímos en este texto. Esta provisión, mis amadas hermanas, va a traernos fortaleza mientras pasamos momentos difíciles en nuestra vida. Entonces, hermanas, sigamos participando, ¿verdad?, en esta bendición que tenemos hoy en día, que es en nuestras casas, ¿verdad? Y luego, sabe usted que los problemas pues van a seguir, ¿verdad? Porque vemos en este varón, ahí en el primer libro de Reyes 17:7, vemos que después dice que el arroyo se secó. Como usted sabe, ese tiempo pues era el tiempo de sequía, ¿verdad? Entonces llegó el tiempo estipulado que Dios le iba a volver a mostrar su grandeza a este varón. Entonces dice que se secó el arroyo. Pues usted sabe que no había llovido, ¿verdad?, en ese país. Entonces dice, Dios mandó a Elías, luego entonces de que después que se secó este arroyo, Dios entonces envía a Elías a otro lugar. Dice, el Dios proveedor, el Dios que es nuestro proveedor, usa muchos recursos, hermanas, para bendecirnos. Entonces así dice que envía al profeta a donde él verá otra faceta de la provisión. Hermanas, yo sé que Dios tiene muchas formas de bendecirnos. Y miren esta forma, otra nueva forma de bendecir a este varón, dice que fue a través de una viuda. En el primer libro de Reyes 17:9 dice, le dijo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. He aquí, yo he mandado a una viuda que ahí te sustente. Miren, hermanas, en medio de la escasez, Dios no envió a su siervo con una persona que tal vez tuviera más recursos, ¿verdad? O tal vez una persona influyente, ¿verdad? O alguien que tal vez había guardado mucha provisión para poder sobrevivir. No, mis amadas hermanas, sino mandó a este varón con una viuda. Entonces, y era una viuda, hermanas, pobre, ¿verdad? Pero vemos aquí, mis amadas hermanas, que dice, para enseñarnos el Señor que Él puede proveer de donde menos nos imaginamos, ¿verdad? Dios, hermanas, va a traer la bendición en donde nosotros menos nos imaginemos. Entonces, hermanas, vemos aquí que la viuda, dice, tenía una delegación de parte de Dios. Y la delegación era de que Él alimentara a este varón. Esta mujer dice que entonces dice que sin que esta mujer lo supiera, ¿verdad? Que para ella también iba a ser abierto una gran bendición. Entonces dice que usted sabe, ¿verdad?, qué fue lo que le dijo esta mujer. Dice, vamos a leer, dicen, cuando el Señor le habla a esta mujer en primer libro de Reyes 17, 14, 15, dice,
le dice el Señor, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces dice, ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Él y la casa de ella comieron por muchos días. Miren, hermanas, al principio pues la mujer dijo, pues ya no tengo mayor provisión, sino un poquito de harina y un poquito de aceite. Y ella, ¿qué decía, mis amadas hermanas? Dice, usted sabe que ella salió, dice, a recoger unos cuantos leñitos ahí. Y ella dijo, bueno, ya solo esto tengo. Y le dice al profeta, ¿verdad? Y le dice, mira, es lo que tengo y ya solo voy a hacer una torta y con esa, y después vamos a morir, ella y su hijo. Pero entonces, mis amadas hermanas, viene el profeta que fue enviado de parte de Dios y le dice entonces, dame a mí primero, ¿verdad? Le dijo, bueno, prepara una torta para mí. Y miren, hermanas, esta mujer tuvo otra bendición ahí, activó su fe. Porque, hermanas, yo creo que en lo poquito que nosotros tenemos, pues ahí estamos viendo, ¿verdad?, cómo conservarlo. Pero esta mujer, hermanas, entonces creyó, ¿verdad?, en una palabra de este profeta. Entonces vino y fue a preparar primero al profeta. Entonces, hermanas, yo creo que cuando nosotros tenemos poco y nosotros vemos la necesidad de alguna otra persona y nosotros compartimos, yo creo que lo poquito que nosotros tenemos, pues Dios va a obrar, ¿verdad? Y va a bendecirnos, ¿verdad? Porque nosotros estamos compartiendo aún con lo poco que nosotros tenemos. Entonces, hermanas, dice que ella hizo entonces conforme el profeta le había dado. Hermanas, yo creo que la escasez se vence dando en medio de la necesidad. Vamos nosotros a abrir una puerta de bendición cuando nosotros, dice, en la escasez, pues podemos nosotros compartir, ¿verdad? Entonces, hermanas, va a venir el poder de Elías, ¿verdad? Obrando, multiplicando de una forma extraordinaria, ¿verdad? De lo poco que nosotros tenemos, y si nosotros compartimos con el necesitado, yo creo que el Señor va a sobreabundar a esta necesidad. Y entonces, hermanas, nosotros podemos dar una ofrenda, ¿verdad?, dada en en un momento justo, ¿verdad?, al necesitado. Entonces va a activar una bendición como lo tenía esta viuda. Y dice la palabra que esta mujer dice que no le hizo falta la harina y el aceite mientras durara, hermanas, la sequía. Entonces, hermanas, fue Dios, gloria a Dios, fue Dios, hermanas, quien proveyó, ¿verdad?, la harina y el aceite a esta viuda y a su hijo. Y nosotros sabemos, hermanas, que la harina es figura de la palabra, ¿verdad?, que debe de ser procesada en pan. Y dice que sale de la tinaja, o sea, de los recipientes que son los ministros que Dios utiliza. El aceite, mis amadas hermanas, es figura de la unción de Dios, que nos hace ser diferentes a los demás. El Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces, hermanas, es necesario, hermanas, que nosotras, ¿verdad?, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, sobreabunde la harina y el aceite. Y damos gracias a Dios, hermanas, porque yo creo que nosotras en nuestra casita estamos siendo alimentadas espiritualmente. Yo creo que es un día es un tiempo, hermanas, muy glorioso, porque yo sé que a cualquier momento usted puede ver ahí un mensaje de bendición para nuestra vida. Entonces, hermanas, no podemos decir nosotros que estamos escasas, sino que agradecemos al Señor por esa bendición que Dios nos está dando, ¿verdad?
Y hermanas, yo creo que necesitamos, ¿verdad? También de ese aceite que es figura de la unción, que nos hace, hermanas, ser diferentes a los demás. Yo creo, hermanas, que nosotras, ¿verdad? Tenemos que, en este tiempo que nosotros estamos en nuestra casita, ¿verdad? Apartar nuestro tiempo para pedirle al Señor que cada día envíe esa unción sobre nuestra vida, sobre la vida de nosotros, sobre la vida de nuestro hogar, sobre la vida de nuestros hijos. Y fíjense que me llama la atención porque dice que en Hechos, dice que los discípulos, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió hacia el cielo, dice que lo primero que Dios les dijo, bueno, ustedes no se van a mover hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces, hermanas, ellos se encerraron, subieron al aposento. Y hermanas, ahí fue donde ellos recibieron la visitación del Espíritu Santo. Yo sé, hermanas, que hoy en día pues el mundo está teniendo un giro muy, muy fuerte, ¿verdad? Todo está cambiando. Yo sé que después de todo esto, todo va a ser diferente para el mundo. Pero para nosotras, hermanas, que estamos ahorita encerradas, ¿verdad? Es un tiempo, hermanas, en el cual podemos clamarle al Señor, pedirle de su unción para que cuando nosotros salgamos, ¿verdad? Seamos personas diferentes, ¿verdad? Usted puede ver que los discípulos en ese tiempo, cuando ellos salieron, ¿verdad? De esa visitación del Espíritu Santo al ser llenos, ya no fueron los discípulos temerosos, ya no fueron los discípulos que se escondían, ya no eran aquellos discípulos que se avergonzaban de testificar del Señor, sino que ellos fueron con esa llenura, fueron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a desatar vidas, a hacer milagros, como vemos nosotros a un Pedro diferente, a ese Pedro que antes pues le cortaba literalmente la oreja, ¿verdad? Le cortó, ¿verdad? La oreja a uno de los soldados. Ahora Pedro viene con una unción diferente del Señor, un Pedro que viene y empezó a sanar, hermanas, con la sombra. Pero eso, mis amadas hermanas, toda esa bendición lo alcanzaron cuando vino el Espíritu Santo. Entonces, hermanas, en medio de esta escasez, el Señor nos da esa bendición de que el aceite no se nos va a acabar. Vamos a estar pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene para que cuando nosotros tengamos la oportunidad de compartir una palabra al necesitado, lo hagamos con toda libertad, lo hagamos con esa bendición, lo hagamos para desatar esas vidas, ¿verdad? Entonces, es el tiempo, mis amadas hermanas, que estamos viviendo, ¿verdad? De poder disfrutar, de poder recibir allá en nuestro hogar, en la intimidad, ¿verdad? De nuestra casa. Y luego, hermanas, vemos aquí una bendición muy grande que Dios desató sobre esta viuda. Hermanas, allá en el primer libro de Reyes 17:13, algo muy importante que Elías le dijo a esta mujer, dice, no tengas temor, dice. Entonces, hermanas, miren lo que trabajó en el corazón de esta viuda, lo que Dios trabajó en esta mujer. En primer lugar, hermanas, era una mujer, ¿verdad?, de escasos recursos. Pero ante todo, hermanas, era una mujer que tenía mucho temor en su corazón. Y hermanas, tengamos nosotros cuidado con el temor, porque sabemos, hermanas, cuando nosotros tenemos temor en nuestro corazón, decimos tal vez cosas negativas que van en contra de nuestra fe. Entonces, el Señor, hermanas, está trabajando en nuestro corazón sobre sacar, ¿verdad?, en nuestro corazón ese temor que muchas veces llega a nuestra vida. Entonces Elías dice, no tengas temor. Hermanas, nosotras necesitamos recordar que el Señor siempre va a estar con nosotros y que el Señor siempre va a tener el control de toda nuestra vida. Hermanas, es un tiempo en el cual nosotros debemos elevar nuestros ojos al Señor y esperar en Él. Dice en el Salmo 123:1, a ti, el salmista David decía, a ti alcé mis ojos,
a ti que habitas en los cielos. Y en el Salmo 123:2 dice, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de sus señores. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Hermanas, yo creo que nosotras hemos servido al Dios poderoso, en quien nosotros podemos confiar. Él obrará, hermanas, aún en medio de las circunstancias más difíciles. No lo dudemos, hermanas. Veamos en Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanas. Que el Señor bendiga su palabra. Permítame un momento aquí. Gloria a Dios. Yo creo que usted ahí pues puede leer el texto. Dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, hermanas, el Señor siempre nos va a sostener, ¿verdad? Siempre va a estar para ayudarnos, pero nosotras tenemos que quitar de nuestro corazón todo temor que pueda venir. Gloria a Dios. Luego, hermanas, el Señor entonces, después de haber trabajado el temor que había en su corazón, ¿por qué les digo, hermanas, que nosotras tenemos que quitar ese temor en nuestro corazón? Porque, hermanas, se recuerda que al principio la mujer dijo, ya solo tengo esta poquita harina y aceite, y luego dice, moriremos. No, hermana, el concepto que ella tenía era un concepto de muerte, ¿verdad? De que después de todo eso ella iba a morir. Y hermanas, y vemos más adelante, ahí mismo en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes 17:17, dice que después de estas cosas aconteció hermanas, que su hijo dice que se enfermó y la enfermedad pues fue grave, que llegó hasta la muerte. Y miren, hermanas, cuando ella vio que su hijo había muerto, se enojó. Y dice en el 17:18, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Se puso muy molesta, hermanas, porque probablemente era su único hijo. Dice, ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? En el 17:19 dice, y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndolo morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y dio a su madre. Y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios
y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Es un tiempo, mis amadas hermanas, en el cual Dios está permitiendo que tú veas tal vez aquellos hijos, hermanas, que no querían nada con el Señor. Pero ahora, mis amadas hermanas, es un tiempo en el cual Dios está haciendo volver el corazón de los hijos. Yo creo que esta bendición, ¿verdad? Como esta mujer que vio que su hijo resucitó, volvió a la vida. Entonces, hermanas, en medio de la escasez, todas las experiencias sobrenaturales que esta mujer pudo tener. Y hermanas, yo quiero decirles, como dice en Jeremías 24:7, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Hermanas, yo creo que es un tiempo en el cual nuestros hijos están viendo lo que Dios está haciendo en nuestros hogares. Yo sé, hermanas, que Dios está haciendo algo fuerte en cada hogar. Hermanas, yo creo que Dios va a hacer volver a aquellos hijos, ¿verdad? Que tal vez se encontraban rebeldes, tal vez eran insujetos, eran que tal vez vivían en algún vicio. Dios, hermanas, va a transformar el corazón de esos hijos. Luego, hermanas, vemos nosotras que como aquí Dios había hecho, ¿verdad?, con esta viuda, entonces Dios ahora cambia de dimensión nuevamente a este varón, a Elías. Dice que después de que pasó esta bendición, vemos en el primer libro de Reyes 19:5-6, vemos nuevamente a Elías en otra faceta. Hermanas, aquí ya no era la viuda, ya no era el arroyo, ya no eran los cuervos, sino que ya la provisión vino a través de un ángel. Dice que él se acostó, ¿verdad? Hermanas, reposó. Me imagino que él tal vez estaba cansado, reposó, pero hermanas, él dice que tenía hambre también. Y luego dice que vino un ángel y le dio una provisión. Vemos ahí, entonces, hermanas, esta provisión es la revelación, ¿verdad?, que nosotros podemos recibir a través de las enseñanzas del ministerio apostólico. Nosotros creo que estamos bendecidos en gran manera, ¿verdad?, de parte de Dios, porque nosotros tenemos una cobertura apostólica. Y esa bendición, mis amadas hermanas, nos cubre. Yo sé que sobre nosotros hay una gran bendición porque estamos cubiertos, ¿verdad?, por los 5 ministerios. Y más que todo, ¿verdad?, que nosotros tenemos aquí nuestra cobertura apostólica y lo bendecimos, mis amadas hermanas. Entonces vemos, hermanas, que lo sobrenatural que él tuvo fue la visitación de ángel. Hermanas, yo creo que va a haber este tiempo, ¿verdad? Incluso, hermanas, vamos a tener visitación de ángeles en nuestros hogares. Así como la vida de Jacob, cuando él iba huyendo, dice, en medio de ese desierto, dice que él se recostó sobre una piedra y entonces, hermanas, tuvo ese sueño donde vio que los ángeles subían y bajaban del cielo, ¿verdad?, para ministrar. Entonces, hermanas, en este tiempo, incluso, hermanas, vamos a tener una visitación, ¿verdad?, de ángeles a nuestras vidas. En la palabra del Señor, hermanas, nosotros vemos varios ejemplos de lo sobrenatural que Dios hizo. Hermanas, ese tiempo de sobrenatural, dice la palabra del Señor que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, hermanas. Como lo hizo con Moisés,
cuando sacó aquel pueblo numeroso, hermanas, en medio del desierto. Eso lo vemos en Éxodo 16:15, hermanas. En ese desierto, hermanas, donde no hay nada, hermanas. En medio de ese desierto, mis amadas hermanas, el Señor envió el maná. Envió, hermanas, una provisión extraordinaria. Una provisión, hermanas, en el cual la palabra dice que la ropa, hermanas, y el calzado, dice, crecía junto con los israelitas. Eso lo vemos en Deuteronomio 29:5. Entonces, hermanas, vemos cómo esa bendición sobrenatural, ¿verdad? Que ellos, hermanas, estaban bajo esa gloriosa nube de bendición que, hermanas, de día pues los cubría durante el calor de ese gran sol, y en la noche, mis amadas hermanas, lo cubrían una nube de fuego. Entonces, hermanas, vemos aquí que el Señor nunca dejó a su pueblo desamparado. Entonces, hermanas, vemos que ese milagro, ¿verdad? Que junto, conforme ellos iban creciendo, pues iba creciendo el calzado, dice. Hermanas, Dios va a operar sobrenaturalmente en nuestros hogares. Vemos también otro ejemplo, mis amadas hermanas, en el segundo libro de Reyes 4:5. El aceite que la viuda, ¿verdad? Tuvo una experiencia gloriosa. No solo ella, mis amadas hermanas, sino también sus hijos. Dice que vemos nosotros en el anterior, tuvo la experiencia ella y su hijo. Y ahora vemos aquí una mujer, hermanas, que le creyó, ¿verdad?, al Señor. Y entonces tuvo la bendición ella y sus hijos. Aquí ya vemos nosotros que eran varios hijos. Entonces, hermanas, nosotros tenemos, hermanas, que enseñarle a nuestros hijos que en medio de la escasez, Dios es nuestro proveedor. Vemos, hermanas, que cómo estos hijos tuvieron la experiencia junto con las madres. Hermanas, no nos cansemos de enseñarle a nuestros hijos de que tenemos un Dios grande, de que tenemos un Dios que no nos va a dejar postrados en el desierto. Hermanas, enseñémosles a apreciar a nuestros hijos que tenemos un Padre que cuida de nosotros. Hermanas, enseñémosles a apreciar lo que Dios nos provee cada día, mis amadas hermanas. Y también vemos en Mateo 17:27, cuando Jesús le dice a Pedro, le dice, tenían que pagar un impuesto. Y miren, le dice a Pedro, yo creo que aquí usted pues lo ha leído, ¿verdad? Para que fuera y pescara un pez. Y dentro del pez, mis amadas hermanas, estaba las monedas que tenían que utilizar para pagar ese impuesto. Entonces, hermanas, vemos nosotros aquí lo sobrenatural en lo económico. Yo sé, hermanas, que el Señor, ¿verdad?, va a multiplicar ese gasto que su esposo le da. El Señor le va a dar la sabiduría a usted para poder invertir adecuadamente ese dinero, ¿verdad?, que le llega a sus manos, ¿verdad? Y Dios, hermanas, va a estar multiplicando, hermanas. Va a ver usted lo sobrenatural, aún, hermanas, en medio de ese dinero. Vemos, hermanas, también otro ejemplo de sobrenatural que nuestro Señor Jesucristo hizo allá en el libro de Juan 6:9. Vemos nosotros, hermanas, cómo Dios utiliza a los niños para abrir bendiciones. Hermanas, en medio de ese desierto, ¿qué víveres podrían encontrar ahí los discípulos? Pero, hermanas, había un muchacho, la edad, pues no sé qué edad tenía, pero me imagino que era una edad en la cual él podía entender, ¿verdad?, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y este muchacho, hermanas, usted sabe que llevaba, dice, 5 panes de cebada y 2 pececillos.
Y entonces, hermanas, los discípulos todavía, ¿verdad? Con incredulidad dicen, ¿mas qué es esto para tantos? Hermanas, era una cantidad de gente y para lo poquito, hermanas, que ellos pudieron conseguir. Pero entonces viene nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:10, ahí mismo, dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. En el 12 dice, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hermanas, vemos aquí cómo Dios sobrenaturalmente, en lo poquito, en lo escaso, y aún, hermanas, fíjense que este muchacho, esos panes de cebada, dice que era una alimentación de lo más pobre que había en ese tiempo. Entonces, hermanas, vemos aquí que aún de lo más pobre, tal vez en lo más insignificante, Dios multiplicó. Dios, hermanas, multiplicó, se sació estas personas y aún, hermanas, sobró. Y eso va a pasar en nuestros hogares, o eso está pasando, mis amadas hermanas. Aún, hermanas, de lo que hemos tenido la bendición de comer, pues va a sobrar todavía, verá esa bendición. Y enséñele a sus hijos a que no desperdicien nada de lo que quede, ¿verdad? Sino que aproveche toda la alimentación que el Señor nos provee. Hermanas, Dios es un Dios bueno. Dice allá en el libro de Mateo 6:26 al 33, Él, hermanas, va a dar todo a su tiempo según la necesidad que nosotros tenemos. Dice en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y en vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Miren, hermanas, qué valor tenemos nosotras delante de nuestro Padre. Dice, más que esas aves. Y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura a un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como ellos. Y si la hierba del campo, permítanme, hermanas, gloria a Dios. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, hermanas, vemos aquí esta porción, ¿verdad?, de la palabra, que Dios nos invita primeramente buscarle a Él, buscar su reino. Entonces, hermanas, todas las demás cosas pues nos van a ser
añadidas. Gloria a Dios. Entonces, hermanas, yo sé que en los tiempos, en este tiempo tal vez de necesidad, ya sea mucha, poca, los ojos del Señor están sobre nosotros. Dice la palabra en el Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Hermanas, los ojos del Señor están puestos sobre nosotros, sobre nuestra necesidad. Dice también en el 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Hermanas, en este tiempo que estamos viviendo, tal vez de hambre, pero nos están dando vida espiritualmente, hermanas. Entonces, hermanas, que en nuestra alma, hermanas, no entre el temor de la muerte, ¿verdad? Que el Señor nos va siempre a sostener. Dice en el Salmos 33, 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Hermanas, en medio de todo esto, tenemos un escudo alrededor de nosotros. El escudo, hermanas, está alrededor de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestro esposo. Dice en el Salmos 33, 21, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Hermanas, todo esto es motivo, hermanas, de alegrarnos. Que nuestro corazón, hermanas, siempre esté el gozo, la alegría. Dice también en el Salmos 37, 19, no serán avergonzados. En el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Tenemos esa bendición, hermanas, de que nosotras como hijas de Dios nunca vamos a ser avergonzadas. Tal vez el enemigo quiere avergonzarnos, pero el Señor siempre va a levantar nuestra cabeza, hermanas, alzando ahí nuestra mirada hacia Él. Dice en el Salmos 132, 15, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Entonces, hermanas, nuestra provisión va a ser bendecido en gran manera. Y por último, hermanas, quiero leerles este último Salmos en el Salmos 34, 10. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En otra versión, en la PDT dice, hasta los más poderosos sufren de hambre porque les falta comida, pero a la gente que busca ayuda en el Señor, nada le hará falta. Hermanas, guarde esto en su corazón, de que usted le ha servido a un Dios poderoso. Entonces, hermanas, no vamos a ser avergonzadas. Vamos a salir adelante, mis amadas hermanas. Que Dios las bendiga, que Dios pues provea lo sobrenatural, como vimos con estas mujeres, como vimos, ¿verdad?, con lo que hizo con Elías. Que Dios les provea, mis amadas hermanas. Sean ustedes bendecidas y yo quiero orar por esta palabra, que el Señor los siga bendiciendo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, por esta palabra, Señor amado, que has puesto en mi corazón para compartirla, Señor. Sabemos, Señor amado, que tus ojos están puestos, Señor, sobre cada una de nosotras, Señor amado. Señor, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor amado, que cada día sustenta, Señor amado, a cada una de las familias, a cada hermana, Señor. Fortalece si ha entrado desánimo, Señor, si ha entrado temor, Señor amado. Quita todo temor, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Quita, desarraiga, Señor amado, todo miedo que pueda venir sobre sus vidas, Señor amado. Y en su lugar, Señor, ministra esa paz, Señor amado, esa confianza, Señor, esa convicción, Señor amado, de que tú estás
estás, Señor amado, cuidando de tus hijos, Padre amado. Gracias te doy por cada una de ellas, Señor amado. Gracias, Padre amado. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, que podamos alabarte, Señor, en medio de todo, Señor amado. Por favor, Señor, que siempre, Señor, haya gratitud en nuestro corazón, Señor amado, por lo que tú estás haciendo, Señor, por lo que tú estás perfeccionando, Señor amado. Yo sé que estás perfeccionando esa fe, Señor, en cada corazón, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Que el Señor las bendiga, mis amadas hermanas.